tardes. Vamos a comenzar con la conferencia magistral titulada Aspectos históricos del cálculo infinitesimal, impartida por el doctor Gonzalo Urcid Serrano. El doctor Gonzalo Urcid Serrano es egresado de la licenciatura en Ingeniería Electrónica y Comunicaciones de la Universidad de las Américas, donde también realizó su maestría en Ingeniería con la especialidad en Computación, el doctorado en Ciencias con especialidad en Óptica, lo cursó en este Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, en donde es investigador. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1 y entre sus líneas de investigación se encuentran matemáticas aplicadas, procesamiento digital de imágenes, redes neuronales artificiales basadas en álgebra reticular y reconocimiento de patrones y cómputo reticular. Pues sin más preámbulo, doctor, le cedemos la palabra para que nos comparta las ideas que tiene preparadas sobre el tema. Está bien, con mucho gusto. Agradezco al barco. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias. Le agradezco al maestro Carlos Alatriste que me haya presentado. Como ya bien dijo, este es el tema de la plática que voy a dar, aspectos históricos del cálculo infinitesimal, y pues el contenido lo tengo organizado del siguiente modo. Voy a hablar pues muy brevemente sobre el siglo XVII, en particular en Europa, en relación a lo que se refiere obviamente el campo de las matemáticas. Luego vamos a hacer una excursión sobre este aspecto, sobre quién fue el autor y la fecha del teorema del logaritmo de x igual con la integral de dx sobre x. La idea de eso va a ser pues un ejemplo en el tiempo, en aquella época, de cuánto más o menos puede tardar una idea en consolidarse, ¿sí? Y qué tantos personajes pueden intervenir. Luego hablaré de los precursores del cálculo, un poco rápido, los inventores del cálculo, que ya pues todo el mundo sabemos que fueron Newton y Leibniz. Voy a hablar acerca de los temas principales según se pueden analizar de una forma general o extraer precisamente de todo el trabajo que se hizo en las interrelaciones de diversas partes de las matemáticas durante ese siglo, y pues luego menciono algunas conclusiones al respecto. Bueno, antes de comenzar, ¿por qué debemos saber algo de historia para enseñar una materia? Entonces hay varias razones para hacerlo, ¿no? Por nosotros mismos, como un acrecentamiento a nuestro intelecto, y como medio para motivar y despertar el interés de nuestros estudiantes. Con el tiempo aumenta nuestra comprensión del tema que vayamos a enseñar y nos proporciona mayor seguridad sobre el dominio que de él tenemos. En consecuencia, nos da mayor capacidad para expresarnos ante alumnas y alumnos, y a la vez podemos inculcarles la necesidad de indagar el pasado. Conocer la historia de la ciencia no solo refuerza nuestra memoria orgánica, también nos ayuda a extender las fronteras que impone un texto y nos aventura en otras formas de pensamiento, de cómo plantear y resolver problemas. Y además incrementa nuestro intelecto y mejora nuestra visión del mundo, y así nos proporciona argumentos para enfatizar la importancia de la educación. Entonces, esto es, digamos, lo que precisamente es un preliminar antes de que hagamos este viaje histórico. Bueno, la primera parte. Entonces, en las primeras láminas voy a mencionar, digamos, de principios del siglo XVII a finales del siglo XVII, en un brinco
un tanto cuántico, del siguiente modo, ¿no? En 1604, Galileo, en el apogeo de su carrera científica, cree demostrar que en un movimiento rectilíneo en que la velocidad crece proporcionalmente a la distancia recorrida, la ley del movimiento será la misma que ha descubierto para la caída de los cuerpos. Aquí pues está entendido que X es función del tiempo y es proporcional al cuadrado del tiempo. Todos sabemos que eso tiene una forma parabólica, ¿sí? Sin embargo, el mismo Galileo tuvo algunas dificultades porque primero hizo algunas hipótesis sobre si la velocidad era proporcional a la distancia recorrida o era proporcional, ¿sí?, al tiempo que transcurría. Entonces, no logró, se llevó más tiempo junto con algunos de sus alumnos para poder determinar precisamente las condiciones en relación a la ley del movimiento. Esto significa que parte de los inicios de la motivación para la invención del cálculo diferencial, en particular e integral, fueron problemas relacionados con dinámica, con cuestiones físicas. Pero bien, bueno, Galileo Galilei, italiano, nació en el siglo XVI, falleció en el siglo XVII, a una edad temprana ya era director de matemáticas en la Universidad de Pisa. Y bueno, nos vamos ya casi al final del siglo, entre 1695 a 1700, Leibniz y los hermanos Bernoulli, Jacob y Johann y L'Hopital publican memorias con las notaciones que usamos prácticamente hoy en día sobre diversos problemas del cálculo diferencial, integral y el cálculo de variaciones. Es raro, obviamente, en la educación elemental a nivel bachillerato, incluso en los primeros años de universidad, dar cálculo de variaciones, ¿no? Estas memorias aparecieron en las Acta Eruditorum, que fue una publicación mensual iniciada en 1682 en la ciudad de Leipzig, Alemania. Y bueno, aquí están las fechas correspondientes a Leibniz, a Jacob y a Johann Bernoulli. Ellos dos precisamente le siguieron el camino a Leibniz, podría decirse que fueron sus colaboradores inmediatos y quienes desarrollaron una cantidad impresionante de material después de que comprendieron de qué estaba hablando Leibniz. Bueno, en particular aquí está un retrato de Guillaume-François Antoine de L'Hopital, marqués de L'Hopital, tenía un título nobiliario, y así el cálculo infinitesimal, o calculus, como dicen los ingleses, se forjó en aproximadamente un siglo, y otros 3 siglos de desarrollo permanente no han agotado esta herramienta incomparable. Por eso estamos acá, ¿no? Entonces, bueno, como uno de los temas de los que algunos de nosotros exponemos. Entonces, si se dan cuenta, prácticamente en el siglo XVII se acabó, se manufacturó esencialmente lo que hoy comprendemos como el cálculo diferencial integral, que también en ese entonces recibía el nombre de infinitesimal. Bueno, tengo que hacer un paréntesis precisamente sobre el pasado remoto en la Grecia antigua, porque obviamente la motivación que surgió en el finales del siglo XVI y todo el siglo XVII, pues fueron los trabajos precisamente que gracias a la invención de la imprenta se pudieron imprimir para que los matemáticos de esos siglos conocieran las obras del pasado. Entonces, los griegos no tuvieron ni pensaron algo parecido en relación a lo que estamos hablando como el cálculo. Su creación matemática más genial, aparte de su geometría, fue su método exhaustivo para tratar los problemas que nosotros hoy en día resolvemos como pertenecientes al cálculo integral, pero inscrito exclusivamente en el ámbito de la invención geométrica. Los primeros modelos del método exhaustivo por Eudoxo, al tratar del volumen del cono y de la pirámide, transmitidos más o menos fielmente por Euclides en sus elementos, varias de las proporciones del libro 12, pero sobre todo a este tipo de problemas está consagrada casi toda la obra de Arquímedes. O sea, Arquímedes fue el experto en calcular áreas y volúmenes, ¿sí? Y tenía una
un método muy particular de cómo hacerlo, aparte de que conocía muy bien precisamente el método exhaustivo de Eudoxio. Entonces, un inconveniente, siendo un método de demostración irreprochable, una vez admitidos ciertos postulados, no es un método de descubrimiento y reposa sobre el conocimiento previo del resultado a demostrar. Entonces, una pregunta era cómo ellos lograban encontrar un resultado para después darle una demostración formal, ¿sí?, en la tradición de Eudoxio y de Euclides. Bueno, originalmente Demócrito de Abdera, Tracio, pues conocía los volúmenes del cono y la pirámide, pero no proporcionó demostraciones. Lo sitúan en el 460, 370 a.C. Después, Eudoxio, tiempo después, fue el que ya dio demostraciones por el método exhaustivo para el volumen del cono y la pirámide. Euclides de Alejandría, pues en sus elementos, reporta precisamente esos casos en su texto de los elementos, que bueno, digo de matemáticas porque no solamente trató la geometría, sino también la base de la teoría de los números reales y la teoría de los números, o lo básico de la teoría de los números. Y claro, la presencia de Arquímedes de Siracusa, griego, vivió en esta época del 287 al 212, obviamente dominaba el método exhaustivo, pero tenía un método de carácter heurístico basado en mecánica estática como guía para hallar o descubrir. Acuérdense que a él se le debe el descubrimiento de una de las leyes de los fluidos, en donde estando bañándose gritó ¡Eureka! ¡Eureka! Lo he encontrado, ¿no? Y bueno, esa es a manera de anécdota. La edición Princeps en griego y latín de sus obras hasta entonces conocidas aparece en 1544 en Basilea, Suiza, pero lo relacionado con su método, que en realidad era una carta tipo artículo de investigación actual dirigida a Eratóstenes, que era bibliotecario de Alejandría, en Alejandría, Egipto, se encontró en 1906 en un pergamino en Constantinopla, un palimpsesto. Muchas de las obras del pasado las lavaban, las limpiaban y sobrescribían otro tipo de textos, en este caso un texto litúrgico, pero de alguna forma esto sobrevivió durante la Edad Media, se recuperó a principios del siglo XX, se volvió a perder, ¿sí? Y finalmente ahora los americanos tienen un proyecto en donde siguen estudiando este pergamino por medio de imágenes multiespectrales para poder entresacar de lo que se había encimado con el texto que queda subyacente en el lenguaje griego que originalmente empleó Arquímedes. Entonces, obviamente, para el siglo XVII del que vamos a estar hablando, los matemáticos no tenían idea de cómo Arquímedes había llegado a sus resultados, ¿sí?, excepto que estaban las demostraciones, ¿sí? Bueno, pues en fin, ejemplos: volumen de la pirámide por Eudoxio, Arquímedes, área del segmento de una parábola, el centro de gravedad del triángulo, el área de su espiral. Todas ellas se reducen al que nosotros diríamos la integral de x cuadrada, y sin apartarse de la esencia del método exhaustivo pueden calcularse como sumas de Riemann de la forma sumatoria de n cuadradas, que está empatado con la variable x al cuadrado, pero esto de forma precisamente discreta. Todos sabemos que en el caso de las sumas de Riemann, por abajo, por arriba, tomamos el límite. Cuando la partición se hace más pequeña, es decir, hacemos tender n infinito y obtenemos el valor de la integral. El volumen del paraboloide, también mencionado por Arquímedes, se reduce a la integral de x. Resulta bastante claro que, conociendo las obras de los griegos, en particular toda la obra de Arquímedes, Arquímedes no estaba muy preocupado por la clasificación de los problemas. Más bien dicho, se les presentaba un problema y trataban de resolverlo en base a la solución de un problema ya conocido, ¿sí? Pero hay quienes han
dado algunos argumentos de que, digamos, la semilla del cálculo integral más que diferencial está precisamente en los trabajos de Arquímedes. Pero realmente para los matemáticos del siglo XVII, la obra de Arquímedes sirvió obviamente como una gran motivación precisamente para avanzar más esos conocimientos. Por medio de una descomposición en sumas de Riemann se obtienen cotas superiores e inferiores, es lo que se refiere ya un poco más formalmente al método exhaustivo de la cantidad estudiada, cotas que se comparan con su valor previsto o con las cotas de un problema análogo ya resuelto. Y de hecho esto está tomado literalmente de una obra de Arquímedes, precisamente en el cálculo del área del segmento de parábola. Él dice, en efecto, si no, tendría que ser mayor o menor, supongamos, si puede que sea mayor, etcétera. Supongamos, si se puede que sea menor, tal. Como no es mayor ni es menor, pues solo que sea igual a la cantidad que habían propuesto. Y hermoso, ¿no? Es decir, argumentaban que no podía ser menor, no podía ser mayor, y entonces necesitaba ser igual a lo que ellos pensaban que era el resultado. Claro que Arquímedes tenía precisamente su método, que era la forma en la que él precisamente descubría sus resultados. Por ejemplo, él descubrió que precisamente el segmento delimitado precisamente por una recta secante con un tramo de parábola era 4/3 del área de un triángulo inscrito en ese segmento, ¿sí? Pero lo hizo a través de usar unas reglas de mecánica estática, en particular de colocar una palanca en varios puntos que correspondían al centro de gravedad. Entonces, de esa forma, de una forma indirecta, él decía, pues el área es 4/3, ¿sí?, de tal triángulo. Y luego razonaba por método exhaustivo, poniendo cotas inferiores, cotas superiores, no puede ser menor de 4/3, no puede ser mayor de 4/3, entonces es igual a 4/3. Y bueno, pues todo quedaba muy cuadrado, ¿no? De ahí que el método apagógico o por reducción al absurdo es el que le dan los sabios del siglo XVII. Bueno, entonces vamos a hacer ahorita un recorrido sobre cómo es que se llegó a esta ecuación como un ejemplo que precisamente tiene el propósito de ejemplificar cómo es que las controversias por supuestamente o la prioridad en los resultados de los descubrimientos son un tanto relativos, ¿no? Porque en aquella época el siglo comenzó en que, digamos, los que estudiaban matemáticas o ciencias, física, ¿sí?, en particular, pues conocían trabajos a base de cartas, ¿sí?, de un intercambio epistolar. No era tanto como ahora conseguimos artículos, libros, y ya hasta finales del siglo XVII fue cuando se fundaron las primeras revistas y durante ese siglo se fueron formando diversas academias científicas. Entonces fue un proceso también largo el cómo precisamente se hacía la investigación. Bueno, esto está tomado de un libro de cálculo actual, pues ahora quizá nos llevemos una media hora. No lo tomen como clase, ¿no? Esto no voy a decir mucho, ¿no? Simplemente de que aparece esa integral de la que estamos aquí, hablando. Esta. ¿Sí? Y bueno, pues claro, la introducimos como una definición. Esa es la función logaritmo natural, propiedad 1, propiedad 2, propiedad 3, propiedad 4, la gráfica de una hipérbola equilátera en el primer cuadrante, el área asombrada nos da precisamente la integral. Y así es como los estudiantes se tienen que enfrentar a eso. Ellos, pues, ¿qué idea van a tener de cómo sucedió esto? Bueno, es comprensible, no podemos llevarnos más tiempo porque esto es apenas un pedacito de todo un temario que tenemos que exponer. Precisamente tenemos atrás pues varios siglos, ¿no? Entonces tenemos que apurarnos, ya no nos podemos detener, pero bueno, vamos a ver qué pasa con esto. La fórmula tal como está escrita es de Leibniz por su notación. Él mismo, Wallis,
se le atribuyeron a Gregorio de San Vicente, ¿sí? En particular, reporta o cita Leibniz a San Vicente, lo mismo Wallis, en diferentes tiempos. Leibniz lo hace en un par de trabajos, en 1675, 1676, y Wallis lo reporta en su Arithmetica Infinitorum. Gregorio de San Vicente, belga, lo que trató fue áreas de segmentos hiperbólicos, precisamente corresponde a las áreas debajo de esa hipérbola equilátera. Y su alumno, Alphonse Antoine de Sarrazá, también belga, pues consideró que esas áreas podían hacer el papel de logaritmos. Bueno, aquí se los pongo explícitamente lo que... Disculpen que esté yo utilizando notación moderna, porque no lo escribían así ellos. Lo escribían o de forma verbal o de forma sincopada, o pues todavía no se definían muy bien los símbolos que ahora conocemos, como pues la cuestión de las funciones, las potencias ya, porque ya Descartes había introducido esa notación, de algo ya se habló de eso en la conferencia anterior, pero básicamente si tenemos nosotros que f de AB es el área bajo esta curva y igual con A sobre X de A a B, y si hay una relación entre diversos intervalos AB y A'B' que satisfacen esta relación, entonces el área del otro segmento es n veces lo que es este exponente, el área bajo la curva. Y precisamente Sarrazá añade que la observación de que esas áreas pueden hacer el papel de logaritmos. Para esas fechas ya tanto Napier había descubierto sus logaritmos como Burgi, ya había habido varios trabajos sobre el estudio de los logaritmos. Y bueno, este es nada más un ejemplo para entender que el área que va de AB es la misma que va de A' hasta B', y de eso hablaba Gregorio de San Vicente y su alumno, ¿no? Por otra parte, es cierto que Torricelli en una carta de 1644 habla sobre la curva exponencial que hoy escribimos de esta forma, con un coeficiente, los exponentes, estos son los ejemplos, emparejando A con C, un medio con 1, 1 con 2, 2 con 3, 3 con 4, y muchas de esas curvas las trataban en el primer cuadrante, es decir, para números positivos. Entonces, Torricelli lo que hizo fue ver una relación geométrica precisamente de esta curva con los logaritmos. Como obviamente él estaba tratando con la exponencial, pues seguramente él ya pensaba en el logaritmo natural o en el logaritmo neperiano. Sin embargo, su escrito quedó inédito hasta 1900. Él tuvo la mala fortuna, tuvo una enfermedad extraña, murió a los 39 años y pues ya no se pudo continuar. Pero obviamente, mientras él pensó que Napier solo buscaba la práctica aritmética, él obtenía de ella una especulación geométrica. Bueno, ya además Descartes encontró la misma curva unos años antes, 1639, a propósito del problema de De Boon. De Boon fue, pues también era, no recuerdo exactamente si era marqués, pero era una persona acomodada, y bueno, no faltaba alguien que estuviera interesado por los desarrollos científicos o en particular matemáticos de la época. Y lo que hizo De Boon fue plantearle un problema a Descartes, pero Descartes describió la misma curva sin hablar de logaritmos. Y luego más adelante, sin citar a nadie, Gregory en 1667 da una regla para calcular los segmentos parabólicos mediante logaritmos decimales, lo que implica simultáneamente el conocimiento teórico de la relación entre la cuadratura de la hipérbola y los logaritmos y el conocimiento numérico de la relación entre los logaritmos naturales y los decimales, lo que hoy conocemos como cambio de base. Bueno, Huygens niega la novedad del resultado de Gregory, ¿sí? Huygens holandés le dice, pues eso ya no tiene novedad, ¿no? Bueno, finalmente, como sea, todos ellos tuvieron muy clara la impresión de que la existencia de una relación entre logaritmos y la cuadratura de la hipérbola era cosa conocida desde hacía mucho tiempo y referían cartas o el libro de Gregorio, ¿no? Bueno, entonces no he conseguido un retrato de Florimond de De Boon
pero él escribió una carta que correspondería a una ecuación diferencial de primer orden o simplemente a un problema de inversión de tangentes, y pues como obviamente Descartes tenía su forma de resolver esos problemas, determinó la función solución, pero sin referirse en nada a logaritmos. Por otra parte, Gregory, que no cito a nadie, menciona lo que ya dijimos sobre los segmentos parabólicos calculados con logaritmos decimales, y Christian Huygens niega la novedad del resultado de James Gregory. Ya estamos en 1667, Descartes pues en 1639, Torricelli en 1644, entonces va a ser un periodo de varias décadas en lo que estas ideas van tomando forma. Brunker en 1668 da series para logaritmo de 2, de 5 cuartos como expresiones de segmentos de hipérbola, y agrega que los valores que obtiene están en la misma relación que los logaritmos de 2 y 5 cuartos, ¿sí? Él fue William Brunker, irlandés, y pues al parecer fue lo único que él publicó y lo presentó precisamente como uno de los trabajos en la Real Sociedad de Londres. El mismo año, Wallis expone el trabajo de Mercator sobre la serie logaritmo de 1 más x, y el lenguaje cambia, ya que los segmentos de hipérbola son proporcionales a los logaritmos, no hay nada que impida considerarlos como logaritmos naturales o hiperbólicos. O sea, prácticamente Wallis dijo, bueno, ya después de todo lo que se ha hecho, ya va a ser bastante evidente que las áreas o segmentos de hipérbola son lo mismo que los logaritmos y que les llamamos naturales o hiperbólicos versus los artificiales o decimales. Y bueno, obviamente el primero que propuso esta serie fue Mercator. Bueno, su apellido ya pasó a como si fuera en latín, Kaufmann, fue alemán, y es, digamos, el desarrollo en serie de potencias para el logaritmo de 1 más x que introdujo en su trabajo Logaritmotecnia. Y rápidamente Wallis hizo el reporte del descubrimiento precisamente de Mercator. Bueno, entonces ya estamos en 1668, y bueno, así el teorema log x integral de dx ha sido obtenido, salvo la notación, todavía no estaba escrito de esa forma, o más bien se convierte en una definición. Curiosamente ahora sí lo exponemos. Ahí les va la definición y se aguantan. Bueno, a menos que haga uno un paréntesis de este tipo, ¿no? Un poquito largo, ¿no? ¿Qué conclusión hemos de sacar si no es la que el descubrimiento se realiza mediante transiciones imperceptibles y que una disputa de prioridades sobre este asunto queda fuera de lugar? El desarrollo del cálculo infinitesimal durante ese siglo hace pensar mucho más en el desarrollo gradual e inevitable de una estructura compleja de pensamiento. Cada autor hace su parte a su modo, pero nadie es dueño del diseño cuyas partes han sido de forma inextricable, sabiamente enlazadas. Porque claro, uno se pregunta, bueno, y pues uno era irlandés y el otro era escocés y el otro... Se comunicaban, se carteaban, no todos contra todos, unos cuantos contra otros. De hecho, había intermediarios. Por ejemplo, en Francia estaba el padre Mersenne, que era el que recibía cartas y hacía contestaciones. En Inglaterra también estaba Collins en diferentes tiempos, ¿sí? Pero sí había quienes servían precisamente de medio de comunicación antes de que aparecieran precisamente las revistas científicas, ¿sí? De hecho, la primera surgió en 1665, digamos, era el Journal des Savants, es decir, el de los sabios, y después el de Leibniz, del Acta Eruditorum. Bueno, los precursores del cálculo. Bueno, Descartes, determinación de normales y tangentes a una curva por un método algebraico, determinación de tangentes a una curva por rotación de rectas y coincidencia de puntos, no tiene el concepto de límite y no emplea la noción de infinitésimo. Tampoco trató la integración. ¿Por qué? Porque realmente los trabajos matemáticos de Descartes o Descartes estaban más enmarcados precisamente en su filosofía, ¿sí? Entonces su sistema filosófico, como un producto, digamos, anexo a toda su obra filosófica, fueron sus trabajos de matemáticas, ¿sí?
Bueno, esto es una de las curvas peculiares, y ahorita menciono por qué la pongo acá, que es el folio u óvalo de Descartes, el área de la hoja, que es igual al área entre la curva y su asíntota. Ahorita voy a mencionar por qué. Fermat, más o menos contemporáneos, ¿sí? Determinación de extremos en una curva por su método de máximos o mínimos. Usó dicho método para hallar tangentes a una curva apoyándose en aspectos geométricos y toma cero como infinitésimo. No poseía el concepto de límite, integración mediante parábolas generales de esta forma y llega a esta integral que todo mundo archiconocemos, ¿sí? Es una integral definida para potencias fraccionarias positivas. Precisamente esta ecuación la propuso Descartes como un reto a Fermat para ver si le funcionaba su método de máximos y mínimos. Los dos se dieron cuenta que tenían que hacer correcciones, pero obviamente no les gustaba mucho que se les replicara, ¿no? Entonces Fermat le contesta a Descartes, Descartes le vuelve a contestar a Fermat, y en un vaivén los dos tratan de mejorar cada uno sus métodos, ¿no? Él a través de un método algebraico, Descartes, y él a través de una combinación con aspectos geométricos y tomando cero como infinitésimo. Pero solo llegaron al punto en que podían aplicar esos métodos solo para cierta clase de funciones que eran curvas de tipo geométrico. De hecho, Descartes decía, bueno, las que deben formar parte de la geometría analítica deben ser las curvas algebraicas, aquellas que podemos escribir como una interrelación entre variables. Él desechó precisamente todas las curvas de origen mecánico o de carácter geométrico, incluso todas las inventadas por los griegos, pero nadie le hizo mucho caso, ni él mismo, ¿no? Entonces seguían estudiando todo tipo de curvas. Gilles Persson de Roberval, francés, trabajó con un método de los indivisibles, se basa esencialmente en el de los antiguos geómetras, poligonales circunscritas, inscritas, la doble desigualdad que relaciona otra vez el a la n más 1 sobre n más 1, acotado por dos cantidades, sigue siendo precisamente la característica del método exhaustivo. Fue capaz de demostrar la equivalencia de que la integral del seno de AB es coseno de A menos coseno de B, y propuso un método cinemático geométrico para hallar tangentes, incluso de paso puntos de inflexión, cosa que también hizo Descartes, ¿no? Descartes también supo precisamente de los puntos de inflexión. Tenía mal carácter, ¿sí? Era grosero, estuvo involucrado en varios pleitos de prioridad. Precisamente la reclamación que le hizo Roberval a Torricelli le afectó a Torricelli. Bueno, esperemos que no por eso se haya muerto Torricelli, ¿no? Pero bueno, era de un carácter especial, y sin embargo se le considera que era el maestro de la integración de la época. Bien que sabía hacer sus cálculos, pero como él trabajó en el Colegio Real a base precisamente de estar refrendando su posición, entonces no publicaba, para que cada vez que tuviera que volver a refrendar su posición de trabajo, ¿cómo le llamamos ahora? Por oposición, lo mismo. Entonces, pues él se reservaba sus descubrimientos para usarlos en ese momento, ¿no? Claro que Torricelli publicó antes, Roberval después, y de ahí venían los pleitos. Yo lo dije primero, yo lo dije después, ¿no? Pero en fin, pero buenos matemáticos. De hecho, cuando él llegó y se concertó una entrevista con Mersenne, Mersenne le dijo, a ver, el problema de esta curva, que era ni más ni menos la cicloide, ¿sí? Y pues se dio cuenta que no pudo y se puso a estudiar como 4 o 5 años hasta que lo resolvió, ¿sí? Y pudo determinar la forma de la curva, pudo precisamente encontrar el área bajo la curva y luego el volumen del sólido de rotación alrededor de un respectivo eje perpendicular. Bueno, Torricelli ya lo hemos mencionado, conocía muy bien los trabajos de Arquímedes, Galileo y el método de los indivisibles de Cavalieri. De hecho, Cavalieri fue alumno de Galileo, y aquí me disculpo porque ya obviamente por la cantidad de láminas ya no pude poner retratos
ni mucho de lo que hizo Cavalieri, pero fue muy listo Bonaventura Cavalieri, ¿no? De hecho, era amigo de Torricelli, y también Torricelli quizá llegó a conocer precisamente, obviamente, a Galileo, eran alumnos de él, ¿no? De hecho, recuerden que como físico, él inventó el barómetro. Bueno, integraciones por el método exhaustivo y el método de los indivisibles, fórmula de integración de potencias a partir de esta relación y este cociente de diferenciales para llegar a esta ecuación para todos los racionales excepto -1, y su método dinámico para hallar tangentes por composición de movimientos de un punto móvil, ¿sí? Entonces, eso fue lo que hizo Torricelli. Nos pasamos a John Wallis, sustituyó los métodos geométricos por conceptos aritméticos cuando ello era posible. Él fue el que comenzó a aritmetizar precisamente las ideas del cálculo. Asoció la geometría analítica con el análisis infinitesimal y por inducción incompleta obtuvo esta integración para m entero. Si se dan cuenta, pues cada quien mataba las pulgas como quería. Hemos visto la misma integral desde diversos puntos de vista, ¿sí? Sugirió la rectificación de la parábola semicúbica, que es esta ecuación que después fue realizada por William Neely. Luego seguimos con Pascal, también tuvo una vida breve porque fue enfermizo desde pequeño. Él introdujo la noción de triángulo característico, inspiración para Leibniz en el cálculo diferencial. Usó los indivisibles para dividir un cuadrante de circunferencia en infinidad de arcos y así calculó, ¿sí?, la cuarta parte de un círculo equivalente a esta integral y la cuarta parte del seno cuadrado de teta, ¿sí?, equivalente a esta integral. Y de paso, pero eso fue en relación más a sus estudios de las leyes de la probabilidad, ¿sí?, en la cuestión de las primeras teorías de los juegos de azar, la determinación de la suma discreta de las m potencias de los n primeros enteros positivos. Esta historia también es un poco larga, pero a través de esta sumatoria también se llega a este resultado. Hay algo muy interesante entre ellos dos, que comparten el hecho de que no escribieron fórmulas. Todo lo decían en palabra, pero también dicho que actualmente con un poco de esfuerzo las puede uno traducir en expresiones. Por ejemplo, Wallis calculó esta integral comenzando, por ejemplo, para n igual con un medio, pues esta es la raíz cuadrada de x menos x cuadrada, que es una semicircunferencia con origen en un medio. Pero se dio cuenta que podía valer no solo para enteros, sino también para fraccionarios. Y fue el primero que de alguna forma calculó el factorial de un medio, que da raíz de pi sobre 2. Antes de que Euler retomara el problema de Wallis, pero ya en el siglo XVIII, precisamente como una técnica generalizada para interpolar valores entre números enteros. Y luego de ahí apareció ya la función gamma, que es una extensión para todos los reales de lo que es la función factorial. Bueno, ya casi terminamos con los precursores, pues son bastantes, ¿no? Es decir, no fueron enchiladas. Y por supuesto que Newton y Leibniz pues tuvieron de dónde sacar, no nada más lo inventaron así un fin de semana y ya quedó, ¿no? Bueno, Isaac Barrow, inglés, hizo un esfuerzo sistemático para incluir todos los procedimientos infinitesimales geométricamente. Esa fue una de las cosas que le impidió a Barrow prácticamente ser el primer descubridor del cálculo diferencial integral. Como todavía pesaba la tradición geométrica de los griegos, pues todavía, pues, mucho respeto. Durante ese siglo todos citaban y alababan, por supuesto, a Arquímedes, ¿no? Bueno, concibió intuitivamente la relación inversa entre diferenciación e integración. En sus lecciones geométricas aparecen el triángulo diferencial, equivalente al triángulo característico de Pascal, el teorema fundamental del cálculo, expresado geométricamente, pero solo lo expuso, ¿no? Él no se dio cuenta que era un teorema fundamental, y un método algebraico mejorado para tangentes tomado del de Descartes. Dada la tangente de una curva, es posible construir y cuadrar otra, y a la inversa. De esa forma, partiendo de esta ecuación, pues calculó la derivada que conocemos que es n
con el exponente reducido. Y bueno, James Gregory, escocés, él fue a estudiar a Italia, estuvo en Italia como 4 años, ¿sí? En particular estuvo con Stefano Di Angelo, que le enseñó los métodos exhaustivos. Es obvio que aprendió mucho de la escuela italiana, regresó a Inglaterra y se puso a hacer sus trabajos, ¿no? Pero estando en Italia, tuvo la idea precisamente de utilizar una sucesión doble convergente para definir y determinar magnitudes no racionales, mediante una progresión de media geométrica y una progresión de armónica o sucesiones. Comprendió la relación de reciprocidad entre rectificación, integración y tangentes, y también formuló el teorema fundamental del cálculo en forma geométrica como Barrow. Entonces ellos dos ya estaban pisando los talones, ya estaban muy cerca de la cima, ¿no? Pero todavía había mucho embrollo con la cuestión un tanto geométrica. Bueno, los inventores del cálculo. Newton. Bebé prematuro, su padre murió antes de su nacimiento, fue educado por su abuela debido a la delicada salud de su nieto y frecuentó la escuela del lugar donde nació. Siendo muy niño, tuvo interés marcado por los juguetes mecánicos. Su tío, William Ayscough, convenció a su madre de enviarlo a Cambridge en vez de que se quedara a chambear en la granja. Y a los 19 años ya era alumno del Trinity College. Se interesó primero por la química y leyendo a Euclides, despertó en él el deseo de leer otras obras de matemáticas. A partir de 1663 conoció a Barrow, quien le dio clase de matemáticas. En la misma época estudió los trabajos de Galileo, Fermat, Huygens y otros, quizá debido a la edición del 59 de la geometría de Descartes realizada por Frans van Schooten de la escuela holandesa. También me apena, así como el caso de Cavalieri, no mencionar, pero hubo varios de la escuela holandesa que trabajaron principalmente refinar la cuestión de la geometría analítica, y de paso hicieron algunos descubrimientos como algunas de las derivadas a parciales de primer orden para calcular precisamente la pendiente de una curva definida de forma implícita. Newton descubrió su cálculo diferencial integral entre el año 1665 y 1666, muy joven, pero hasta 1687 publica su célebre obra de Principios Matemáticos de la Filosofía Natural. El libro primero contiene el método de las primeras y últimas razones, y bajo la forma de notos escolios se encuentra como anexo del libro tercero la teoría de las fluxiones, pero así, como por pedacitos. Algo que pasó con Newton desde que fue joven es que era, yo creo que tímido, y como fue criticado por Roberto Hooke cuando publicó su punto de vista sobre la composición de la luz, se retractó y dijo, bueno, pues si publico lo de matemáticas me van a hacer trizas. Entonces lo guardó. Claro que entre sus allegados lo conocían, pero probablemente si él hubiera publicado lo que conocía, bueno, si no inmediatamente, por lo menos en unos años posteriores, incluso antes de que Leibniz se metiera en las matemáticas, pues él hubiera sido precisamente el primer descubridor del cálculo, ¿sí? Que en efecto, en el tiempo así es, ¿no? Bueno, esta es la portada de sus obras. Obviamente fue, pues digamos, terminada en 1686, pero fue publicada hasta 1687. De hecho, aquí menciono 1686 porque fue cuando Leibniz publicó en las Acta Eruditorum su segundo artículo, que era lo que contenía el cálculo integral, ¿sí? Si se dan cuenta, aquí la fecha aparece como traducción del original del latín, todavía no hecho público, y esta traducción del inglés es de 1736, post-mortem. Oye, se tardaron un titipuchal. Como ya se había exacerbado la controversia entre Newton y Leibniz, pues se había hecho una verdadera batalla campal, ¿no? Ya ahora creo que ya no sucede eso, por eso ahora en las revistas nos corretean. Ya cuando nos aceptan un artículo nos dicen, tiene 24 horas
para mandarlo ya, pues apurarse, ¿sí? Ahora nos corretean pues rápido en eso, ¿no? Bueno, este es un extracto en el que precisamente Newton introduce las variables con estos puntos e introduce los infinitesimales que él llamaba momentos de fluxiones. Y era una doble letra como XO con la X con el punto, YO con el punto. Tomaba él una ecuación, sustituía la X y la Y por X más su momento de fluxión, Y más su momento de fluxión, hacía toda la sustitución. Por hipótesis esto es 0, se cancela y nada más quedan todos estos términos. Y luego él menciona, como 0 se supone que es infinitamente pequeño, ¿sí? Y esto representa los momentos de cantidades, los términos que están multiplicados serán nada respecto de los demás, por lo tanto los rechazo y por lo tanto queda esta ecuación, que ahora sería nuestra forma de derivación o diferenciación implícita, ¿sí? Pero por supuesto que esto estaba oscuro. Dice, bueno, como aquí pregunta el historiador, dice, los símbolos O son ceros, son infinitesimales, son números finitos. Bueno, entonces, pero digamos, independientemente de eso, así eran sus pensamientos, ¿no? Después de una larga y atroz enfermedad, Newton murió durante la noche del 20 de marzo de 1727, fue enterrado en la abadía de Westminster, en medio de los grandes hombres de Inglaterra, y al final de su vida, pues, digamos, comentó este pensamiento: no sé cómo puedo ser visto por el mundo, pero en mi opinión me he comportado como un niño que juega al borde del mar y que se divierte buscando de vez en cuando una piedra más pulida y una concha más bonita de lo normal, mientras el gran océano de la verdad se exponía ante mí completamente desconocido. Pues es un tanto optimista, ¿no? Es decir, se los podemos transmitir a los estudiantes para que vean que mientras se van de vacaciones les puede surgir alguna idea interesante, ¿no? Bueno, nos vamos con Leibniz. Nació en Leipzig, hijo de un profesor universitario de filosofía. A los 6 años pierde a su padre, a los 8 comienza a estudiar latín y griego, y antes de los 15 estudia el álgebra elemental de Langius y Clavius. Se matricula a los 15 años en los cursos de Derecho en la Universidad de Leipzig y se interesa por la filosofía y la lógica. Hay que recordar que Leibniz pues, no solo le dio a las matemáticas, fue diplomático, lingüista, lógico, filósofo. Entonces tuvo muchas actividades, ¿no? Se gradúa en Filosofía y Jurisprudencia en 1664 y en 1666, cuando tenía 20 años, defiende en la Universidad de Altdorf su tesis de arte combinatoria para el título de doctor en Filosofía. En el 71 inventa una máquina de calcular automática mejorada de la de Pascal, que solo sumaba y restaba, y este trabajo lo expuso precisamente ante los miembros de la Real Sociedad en Londres, y pues fue lo que le permitió la entrada a esa sociedad científica. En 72 conoció a Huygens, quien a sus 26 años, al advertir tanto sus habilidades como su ignorancia en matemáticas, le sugiere varias lecturas y se hace cargo de la formación matemática de su joven amigo. Entre 74 y 76, Leibniz. Son los años, una década después de Newton, aproximadamente, en las que desarrolla prácticamente todas sus ideas, y después se dedica a pulirlas. Descubre el teorema fundamental, desarrolla una buena parte de su notación del cálculo y expone un buen número de fórmulas de diferenciación e integración. En el 82 fundó con Otto Menke la revista científica Acta Eruditorum, en la que serán publicados buena parte de sus trabajos matemáticos entre 1684 y 1693. Mientras, en 1687, entre estos años, ya se le unen precisamente Jacob y Johann Bernoulli, y a darle cuerda a los pensamientos de Leibniz. De hecho, Jacob, cuando publicó su primera obra, esta Nova Methodus por Maximis et Minimis, etc., Leibniz en el 1684, ¿sí? Después de que la leyó Jacobo Bernoulli, dijo, más que una explicación, es un enigma, ¿sí? La publicación de Leibniz. Sin embargo, aquí se puede ver la fórmula de diferenciación para el cociente de dos funciones. Aquí aparece precisamente la linearidad, toda esta raya es
la derivada de z, la diferencial de z menos y más w más dx, ¿sí? Que corresponde a dz menos dy más db más dx, ¿no? Y aquí está la del producto, ¿sí? La que conocemos. Muy críptico, ¿sí? Obviamente todavía escribían de una forma así como que pues explico y lo escondo para que les cueste trabajo, ¿no? No eran libros de texto, ¿no? ¿Sí? Entonces, la competencia, podría yo decir que actualmente hacemos lo mismo. Hacemos lo mismo en primer lugar porque nos dicen, el artículo cuando mucho puede tener 6 páginas. Uno diría, bueno, podría yo llenar 8, pero si tengo que escribir 6, pues hay que cortar. Y al cortar, deja uno algunas cosas sin explicar o sin explicar muy a fondo. Pero eso es a nivel de investigación. El caso de la educación es totalmente lo contrario. Ahí tenemos que ir al menor detalle, porque si no los alumnos o las alumnas pues, pueden no comprender. Bueno, este es, imaginen el título, geometría recóndita. Pues bueno, y análisis de los indivisibles. En esta primera página no hay nada, pero a la quinta página, que la extraje, aparece aquí precisamente esta relación P de Y igual con X de X. Esta no se ve como la vemos ahora, la S alargada. Era una una S mayúscula normal que parece, digamos, como recortada a la mitad, pero aquí están estos símbolos, ¿no? Y aquí precisamente dice, sig nobis fume et diferencia seu, esta es la integral, y D son operaciones recíprocas. Entonces, de hecho, Leibniz ya fue muy claro en decir que como operadores la integral y la diferencial son la inversa una de la otra. Ya en una simbología un tanto algebraica. Y esta ecuación que es y igual con la raíz de 2x menos x cuadrada más la integral de diferencial de x sobre la raíz de 2x menos x cuadrada es ni nada más ni nada menos la ecuación puesta como cuadratura de la cicloide. ¿Sí? Entonces, mientras Descartes rezongaba de que esas no, por ejemplo, entraban, Leibniz dijo, no, sí, hay que incluir otro tipo de curvas que no necesariamente se forman. Aquí aparece lo mismo, ¿no? ¿Sí? Y incluso aparece el criterio de dy igual con 0 para extremos y d cuadrada y para puntos de inflexión. En 714, el elector de Hannover, Jorge Luis, para quien trabajaba, se convirtió en el primer rey alemán de Inglaterra y Leibniz fue abandonado a su suerte. Ya no le dieron chamba. Murió el 14 de noviembre de 1716 y, según se dice, solo su fiel secretario asistió a los funerales del más ilustre de los grandes matemáticos alemanes del siglo XVII. Sostengo que los hombres podrían ser incomparablemente más felices de lo que son y que podrían en poco tiempo realizar grandes progresos en incrementar su felicidad si estuviesen dispuestos a hacer lo que deben. Desafortunadamente vivimos en una época pues muy complicada, ¿no? Y todas estas alusiones quizá a veces son un tanto idealistas, pero Leibniz realmente fue muy optimista y trabajó hasta lo que pudo, ¿no? Bueno, intermedio, pero todavía no se pueden ir, ¿sí? Y las pelucas del siglo XVII. Bueno, las pelucas. Miren, unas pelucas así enormes, ¿no? Las usaba de varias formas. Y este es un cuadro pintado por Nicolas de Largillière, de un tal Lambert de Fermont. Bueno, pues en ese siglo, en 1624, Luis XIII de Francia comenzó su uso debido a su calvicie prematura y tal moda fue promovida por su hijo y sucesor Luis XIV de Francia. Su uso se extendió al ejército, más cortas, pero pobres soldados, ¿no? Andar llevando la peluca, ¿no? Los oficiales las usaban largas para distinguir su rango militar. La otra razón, que probablemente fue de mucho peso, era por higiene personal para evitar la tiña y los piojos y para señalar un cierto estatus socioeconómico. Las pelucas eran pesadas e incómodas, podían cubrir los hombros y el pecho, caras las hechas con cabello humano, baratas las hechas con pelo de caballo o cabra,
más tarde se acortaran y se polveaban con harina o cal. ¿Sí? Hasta que ya a mediados del siglo XVIII, como que ya empezó a decaer esa moda y volvieron a tener el pelo corto. Los principales países, Francia, Inglaterra, Alemania, Suiza, un poco menos en Irlanda, Escocia, holandés, Bélgica, Italia. Esto lo hemos visto en N películas, esas pelucas. Los clérigos no usaban películas. Si ve uno el retrato de Gregorio de San Vicente, de Buenaventura Cavalieri y de otros, pues no usaban pelucas. Bueno, tal vez puedo estar equivocado, pero al menos en el contexto de los que eran científicos o matemáticos, ¿no? Bueno, este es otro cuadro del mismo pintor, impresionante la peluca, hombre en atuendo púrpura, y este es el pintor. Pues él vivió más, 90 años, y los matemáticos se morían antes, ¿no? Necesitamos pensar si nos dedicamos a la ciencia o a una actividad más relajada, ¿no? Pero bueno, puede ser coincidencia, ¿no? Los griegos también fueron longevos. Por ejemplo, de Demócrito, que fue, que propuso precisamente la primera teoría atómica, aunque desde el punto de vista filosófico, pues dicen que llegó cerca de los 100 años, ¿no? Aquí las fechas que puse fueron también 90, ahí no se sabe muy bien, pero miren, algo interesante es que él también tenía aquí rapada la cabeza, probablemente porque también usaba peluca, ¿sí? Y era por cuestión precisamente de higiene. Este es un retrato de Newton, también con peluca, ¿sí? Y esta es una de Leibniz, también con peluca, ¿sí? Bueno, segunda parte, ahora sí ya nos regresamos al tema, ¿no? Los temas principales. Esto va a estar un poquito pesado, pero voy a tratar de ir un poquito rápido. ¿Qué hora es? 12:30. Ah, 1:30. Bueno, solo voy a dar una pasada, no voy a ir por todas las láminas, ¿sí? Pero básicamente voy a nombrar nada más los rótulos, que fue el tema del rigor matemático en contraste con el de los infinitamente pequeños, indivisibles o diferenciales, ¿sí? Entonces, ambos son importantes para Arquímedes, el primero a lo largo de toda su obra, el segundo en su tratado del método. Me voy a brincar un poco esta parte. Obviamente estas son unos dibujos en los que, por ejemplo, hablamos del área, división en una infinidad de franjas paralelas, infinitamente pequeñas, por medio de infinitas paralelas equidistantes, y cada franja es un rectángulo, aunque cada franja finita obtenida de dos paralelas no es un rectángulo. Entonces, de ahí venía todo el problema con el concepto de infinitesimal, lo mismo para el caso, digamos, de volúmenes, lo mismo para el caso, digamos, de trazos poligonales, pero digamos, mientras no salgamos del siglo XVII, hay que dejar bien señalado que solo se abre paso al análisis moderno cuando Newton y Leibniz, volviendo de espalda al pasado, aceptan buscar provisionalmente la justificación de sus nuevos métodos, no en demostraciones rigurosas, sino en la fecundidad y coherencia de los resultados. Bueno, la otra cosa que se trabajó en el siglo XVII fue la noción de función, es introducida y precisada de muchas maneras a lo largo del siglo XVII. Me voy a pasar a esta lámina. Por ejemplo, la sinusoide no aparece al principio como definida por esta ecuación, sino más bien en Roberval como acompañante de la ruleta. Los franceses le llamaban ruleta a la cicloide, y lo que él dedujo como curva auxiliar fue esta ecuación como auxiliar a la cicloide. Y digamos aquí, Gregory dice que puede combinarse las 5 operaciones del álgebra con una sexta operación que sería el paso al límite, pero esa reflexión fue olvidada enseguida debido a los desarrollos en serie del mismo Gregory de Newton, que le dio lugar a una confusión bastante duradera entre funciones susceptibles de definición analítica y funciones desarrollables en serie. Me paso a esta parte de acá. Johann Bernoulli, cuando considera una función arbitraria de x, la introduce como una cantidad formada de una manera cualquiera a partir de x y de constantes, y se pone en 1698, se pone de acuerdo con Leibniz para dar a esta cantidad el nombre de función de x. Qué bueno que no quedó la notación de Leibniz, ¿sí? Imagínense el trabajito que me costó poner el cuadrito ahí. Ahora utilizaríamos esto.
Leibniz ya había introducido los términos constante, variable, parámetro, familia de curvas, ¿no? Otro tema interesante es la algebraización progresiva del análisis, es decir, su reducción a un cálculo operacional dotado de un sistema uniforme de notación de carácter algebraico, ¿sí? Y bueno, de Newton utilizó esta notación para las fluxiones a las funciones que dependían de un parámetro temporal universal, les llamaba fluyentes, y la integración, tanto él como Barrow, lo veían como la solución de una ecuación diferencial, es decir, dada la fluxión, encontrar la fluyente x de t, y utilizaba un cuadrito ocasionalmente para representar la integral o anteponiéndolo a la función, ¿sí? Bueno, todo lo que tiene Newton de empírico, de concreto, de circunspecto en sus mayores atrevimientos, lo tiene Leibniz de sistemático, generalizador, de innovador, aventurado y a veces temerario, ¿sí? Entonces ya precisamente Leibniz introduce estos dos operadores como inversos uno del otro, empieza a jugar con sus reglas de empleo, primero propone esto hasta que llega a la fórmula correcta para la derivada de un producto y luego la generalizaría a lo que es la derivada enésima. Newton, por supuesto que hace 10 años que conoce la derivada del producto, que es esta, pero no dice nada. Ahí se detuvo Newton, ¿no? Entonces, vuelve a ser el problema de la controversia. Y los otros temas igual de importantes fueron la cinemática, la geometría algebraica es un tanto como un tema parásito, la clasificación de los problemas, que en el caso de los griegos no les preocupó mucho, ¿sí? Y la interpolación y el cálculo de diferencias. Cada uno de estos temas se puede desarrollar un poco más ampliamente. Ahora, como epílogo, ¿sí? De este modo, con el siglo termina la época heroica. El nuevo cálculo con sus nociones y notaciones queda constituido en la forma que le había dado Leibniz. Los primeros discípulos, Jacob y Johann, rivalizan en descubrimientos con el maestro, explorando ampliamente los ricos filones cuyo camino les había mostrado. El primer tratado de cálculo diferencial e integral fue escrito en 691-692 por Johann Bernoulli para uso de un marqués, L'Hôpital, ¿sí? Que resultó ser un buen alumno. De hecho, pues el L'Hôpital publicó en francés las lecciones que le había dado Bernoulli, pero habían hecho un trato, ¿sí? Ahorita ya quizá no me dé tiempo, más que en la parte quizá de las preguntas, pero bueno, de todas formas continúo. De todas formas, estas obras no se conocieron, la primera, la del cálculo integral, hasta 1742, y la del cálculo diferencial hasta principios del siglo XX, ¿sí? Entonces ya poco importa, por otra parte, el que Newton se decidiese por fin en 1693 a publicar parsimoniosamente un breve resumen de sus fluxiones. Si en sus principios había materia para alimentar las meditaciones de más de un siglo, en el terreno del cálculo es alcanzado y en muchos puntos superado. Desafortunadamente ya Newton, después de 30 años de dedicarse a eso, dejó ese trabajo, fue director de la Casa de Moneda en Inglaterra, tuvo otras actividades y hubo entonces una separación entre los matemáticos de la isla versus los del continente, ¿no? Bueno, ¿qué y cómo debemos enseñar la historia como parte de una materia? Hacer una selección cuidada tanto de la información biográfica como del contenido técnico-científico relativo a cierto tema. Ello implica descartar los aspectos tristes, trágicos, económicos de una persona en su contexto histórico, porque precisamente los estudiantes se nos van a desanimar si hablamos de ese tipo de cosas, ¿no? Debemos poner énfasis en el aspecto gráfico, simbólico del tema para no saturar la capacidad del alumno o alumna. Exponer la nota o anécdota histórica en forma breve y amena de ser posible, lo que ayuda a recapturar la atención del estudiante. Es importante considerar los aspectos de género, ya que en otras épocas mujeres y hombres se han visto sujetos a distintas condiciones culturales, normas de conducta y oportunidades de éxito. De hecho, la primera mujer que obtuvo un doctorado en el siglo XVII fue precisamente Helena Cornaro Lucrecia, una italiana.
ella quería obtener un doctorado en teología, pero el obispo dijo que no porque era mujer. Pero por presión política, obviamente su padre era un hombre influyente, pudo obtener su doctorado en filosofía, hizo su graduación en una catedral, ¿sí? Hizo un discurso de 1 hora en latín sobre diversas obras de Aristóteles, a todo mundo lo dejó pasmado, pero desafortunadamente murió muy joven, a los 32 años de edad. Pero ella es la primera mujer en la historia en haber obtenido un doctorado. Finalmente, de dar opción por cualquier medio a que los alumnos indaguen por su cuenta, ya sea en forma de tarea, proyecto, concurso, como posibles incentivos de aprendizaje. Gracias por su atención y disculpen por el tiempo. Muchas gracias, doctor. El Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica otorga la presente constancia al doctor Gonzalo Urcid Serrano por impartir la conferencia magistral Aspectos históricos del cálculo infinitesimal, que se llevó a cabo en el auditorio del Centro de Información del INAOE el día lunes 24 de julio de 2017, en el primer Congreso en Competencias para la Enseñanza de Ciencias Exactas y Lengua Indígena. Fue un regreso en el tiempo. Santa María Tonancintla, Puebla, julio de 2017, la firma del doctor José Javier Báez Rojas, encargado de despacho de la Dirección de Formación Académica. Muchísimas gracias. Gracias. Ustedes ya me cortaron el micrófono por su asistencia y bienvenidos nuevamente al Congreso. Espero que aprendan mucho y pues bueno, creo que siguen con alguna otra actividad, ¿verdad? ¿Sí? Muchísimas gracias. Sí, muy amable, gracias. También.